La pandemia en el Uruguay se declaró como formalmente el 13 de marzo, pero no fue que hubo una declaración del gobierno, sino que de las primeras acciones que se tomaron fue la de los cierres de los centros educativos, ¿no? Y creo que la Universidad de la República más fue como muy pionera, ¿no? Fue de las primeras que reaccionó cerrando las clases masivas, así que, digamos, la pandemia oficial empieza el 13 de marzo con los anuncios de cierre de todos los espectáculos públicos y los centros educativos, básicamente eso. La pandemia además se desarrolla a partir del caso Carmela, que es una mujer que viene del exterior, que viene de Italia, y entonces en un casamiento se va con fiebre y contamina a medio planeta. Bueno, entonces bueno, imagínate que el Uruguay es chiquitito y entonces, bueno, le dijeron de todo por las redes, pero entonces quedó muy claro que el inicio del coronavirus en el Uruguay tiene ese origen. Después hay otros estudios que dicen que aparecen otros casos, pero eso sirvió la detección a partir del caso Carmela y, digamos, la investigación que fue localizando todos los contagios. En segundo lugar, me parece que el hecho de que nosotros tengamos un sistema nacional integrado de salud, que fue una reforma que el Frente Amplio profundizó, pero el Uruguay siempre tuvo un sistema muy asociado al seguro de salud para toda la población desde épocas muy tempranas, lo que nosotros le llamamos el mutualismo, una mezcla de cooperativismo de salud y sistema público, de la salud siempre fue relativamente barata y relativamente buena, y además el Uruguay tenía unos buenos indicadores de salud desde la primera mitad del siglo. Eso, unido a la baja densidad demográfica, ayudó y mucho al control de la pandemia. Y finalmente, la cultura de autorrestricción de los uruguayos. Yo siempre digo que los uruguayos, hay un himno que dice sabremos cumplir, entonces en el momento en que se le dijo a los uruguayos está interiorizado. Claro, llevan el opresor adentro, pero bueno, en términos freudianos viene muy bien que los uruguayos sean capaces de imponerse restricciones a sí mismos en pro, ya no del bien común, no es que sean tan generosos, pero del miedo, en una población muy envejecida, y con unos altos niveles de alarma por la seguridad pública, el miedo funciona. Que hubo un buen control sobre aquellos, un buen seguimiento de, por ejemplo, de Carmela y toda la gente a la cual efectivamente ella contagió, y otros de eso, incluso de ese mismo viaje, que parece que también fueron vectores, ¿no? Le llaman el vector casamiento, que ese que mencionó Constanza, en el cual habían 500 personas, ¿no? Entonces eso a su vez reprodujo contagios, ¿no? Pero lo bueno es que hubo un buen seguimiento de casos. Y también hubo, y hay muchos test, que me parece un dato fundamental. Y acá yo diría el núcleo central es que, y la buena gestión política que hubo fue que el gobierno se alió, digamos, o armó un comité de asesores, básicamente muchos de ellos de la Universidad de la República, y eso contribuyó a que se dieran instrucciones claras y precisas sobre qué se podía hacer y qué no. Y a eso se suma lo que dice Constanza, es efectivamente que los uruguayos digamos, no saben cumplir. Y yo creo que eso tiene que ver también no solo por el elemento que dice Constanza, también por el control social que actúa, ¿no? Digo, el pueblo chico siempre el control es importante, pero también hay como mucha confianza, ¿no? O sea, yo estaba revisando datos y en términos por lo menos relativos a América Latina, Uruguay es un país donde hay una alta confianza en las instituciones, una alta confianza en los científicos, por decirlo de alguna manera, y esto uno lo puede ver en distintos datos. Por ejemplo, una encuesta que estaba revisando habla de que el 90% de la población cree fervientemente en la necesidad de vacunarse. La ley de urgente consideración, es cierto lo que dice Alicia, el gobierno ya había amenazado que en caso de asumir, la forma de implementar su programa, que es casi un desprograma, porque es levantar muchas cosas del programa anterior, ¿no? Cosas propositivas, es un desprograme de lo que venía programado por el gobierno del Frente. Ya lo había anunciado, es una práctica que se empezó a hacer recurrente a partir de los años 90 en el Uruguay, las llamadas leyes ómnibus, que metían
regulaciones de muy diverso tipo y tamaño. Jorge Valle se aficionó a las leyes ómnibus, él firmaba de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y entonces después la metían en una ley ómnibus y tenía los votos, o no, pero en general tenían los votos para aprobarla. El gobierno sabía que tenía los votos para sacar la ley y que no los iba a tener por mucho tiempo, porque es una coalición con muchos actores diversos. Hay un partido militar, militar de ultraderecha en el Uruguay, así que no somos tan bonitos, también estas cosas nos pasan. Se lo digo a Daniela para que no se sienta sola. Sí, muy bolsonarista, un partido muy bolsonarista, del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Uruguay y un notorio ideólogo antiderechos humanos, no el único, pero quizá el más sobresaliente, y además descendiente de un linaje de derecha colorada en el Uruguay que viene desde principios de siglo, los Manini Ríos, y con bases rurales, bueno, rural, militar, conservador, etcétera. Se creó un partido propio, se llevó el 10% de los votos, en fin, y tiene un montón de cargos de gobierno, y obviamente un gran peso dentro de las Fuerzas Armadas. Lo peor de la ley son tres cosas. La primera ni siquiera está en la ley, que es el ajuste. Es decir, el gobierno antes de llegar a la ley le pidió a todos los organismos del Estado, incluyendo a la universidad, incluyendo a los organismos autónomos, cosa que para mí es absolutamente inconstitucional, pero allá va, que recortaran su presupuesto un 15%. Es decir, que su presupuesto pasara de ser 100 a ser 85. Es mucha plata, ¿no? Y entonces, como dice Alicia, eso pasa porque lo primero que hace un ministerio, cuando ve eso, todos los contratos, por más que el Frente Amplio dice mucho por los contratos precarios, pero todo lo que son contratos, lo elimina. Pero también elimina gastos de funcionamiento y también elimina inversiones. O sea que pasamos a tener un Estado pobre. O sea, pasamos a empobrecer el Estado por ese solo decreto enormemente, y un montón de gente, y 40% del Ministerio de Desarrollo Social, de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que es el que se encarga de todas las políticas relativas a la pobreza, de todas las políticas relativas a la minoridad y de todas las políticas relativas a la mujer, todo eso lo hace el MIDE, que es el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio más pobre de todos los ministerios. Bueno, ese ministerio va a perder más o menos el 40% de sus funcionarios. Digo esto porque para quienes vivieron en Argentina, conocen lo que es eso. El Uruguay no lo puede hacer como Argentina porque hay una estructura del funcionariado público más estable, más consolidada, pero lo hace a escala. El segundo punto son los aspectos relativos a seguridad, aumento de penas, mano dura, una ley maldita de legítima defensa que ya la habían presentado 4 veces con los gobiernos del frente y nunca había logrado pasar, que ahora pasó, que nosotros le llamamos la ley gatillo fácil, que lo único que va a hacer es aumentar la violencia policial. Y además hay una gran presión por la liberalización de armas en el país, una gran presión, y el Frente Amplio no ha tenido la capacidad de oponerse a esa forma en que cada vez nos armamos más y es más fácil conseguir armas, y ha sido imposible presentar una ley de desarme. Entonces, los aspectos relativos a la seguridad, lo único que van a hacer es continuar llenando las cárceles de gente y al mismo tiempo habilita el aumentar los márgenes de discrecionalidad y la violencia institucional, allí donde esté, ¿no? Entonces, eso es un retroceso democrático. Para mí, para Alicia también, eso es un retroceso democrático, porque, de hecho, metieron en el Código Penal, ya lo habían metido en el pasado, pero ahora aumentó, que vos sos juzgado distinto si sos un policía en el ejercicio de su deber. Yo me opuse a eso, pero entró en la época que era senadora, me opuse a eso. Después pusieron un policía y un juez. Después un policía, un juez y un fiscal. Después un policía, un juez, un fiscal y un militar. Y ahora también un guardia de seguridad. Tu vida vale más que la de un ciudadano común. Parecen cosas pequeñas, pero son cosas que van configurando un estado de excepción sobre pretexto de la seguridad pública, y la gente lo acepta porque la seguridad pública les importa mucho. En tercer lugar, todos los ministerios redujeron su presupuesto menos uno.
que es el ministerio más rico de todos los ministerios, que es el Ministerio de Defensa, ¿no? Y yo quería mencionar otro aspecto que también me preocupa mucho, que tiene que ver con el relato, ¿no? Y me parece acá también que eso tiende a contribuye, por ejemplo, ¿no? Esto que mencionó de cómo, Constanza, de cómo se armó el fondo del coronavirus, con, básicamente, entre otras cosas, reducir una suerte de impuesto a los ingresos públicos más altos. Pero a los ingresos públicos, o sea, a los empleados públicos, no a todos, porque uno podría, a mí me parecería muy razonable que se pusieron o se aumentara lo que es el IRPF en Uruguay o un impuesto especial a todas aquellas personas que ganen más de X dinero. Bien, ahora, ¿por qué solo a los empleados públicos? Esto, por supuesto, se alimenta con la idea de que los empleados públicos son vagos, ¿no? Este imaginario colectivo en que el funcionario público no hace nada, cuando en realidad la mayoría, por ejemplo, de los aumentos en los empleados públicos son en educación, en salud, etcétera. O sea, no tiene sustento, pero alimenta ese imaginario ¿no? tan fuerte. Lo mismo con el tema de la pobreza, o sea, la idea es, bueno, sí, vamos a ayudarlos como en una suerte de asistencia, con suerte, ¿no? Si es que tienen suerte son asistidos en su pobreza. Pero todo el tiempo esta cosa de, bueno, se han acostumbrado a vivir en la calle, como si fuera una opción ¿no? Consciente y real. Entonces ahora, por ejemplo, el tema es sacarlos de la vista, ¿no? Entonces les molesta que haya personas que no tienen dónde vivir y vivan en las entradas de los edificios. Entonces, la preocupación pasa a ser que no estén en la entrada de los edificios, no la preocupación de esta gente, cómo puede ser que haya en Uruguay gente viviendo en la calle, y bueno, el otro día murió uno de frío y eso generó cierta alerta, pero la alerta es sacarlos de la vista, ¿no? O sea, hay toda una serie de discursos que a mí me preocupan, ¿no? Porque van a eso, ¿no? A tratar de reforzar esos prejuicios y esa idea de que el que no trabaja es un vago,